Bueno, pues buenos días a todos. Es un milagro de verdad y la gracia del Señor, porque estamos todos en el Espíritu y me da mucho gusto sentirlos a cada uno, los bendigo de todo mi corazón. Estaba comentando el día de ayer que me estaba diciendo Daniel que ahora vive acá también, que ya vamos a cumplir un año acá, y es cierto, pero nuestro amor por ustedes siempre nos va a hacer servirles en donde estemos. Y bueno, pues esta conferencia va a hacer algo maravilloso y te voy a decir por qué. Porque esta conferencia refleja el corazón precioso, amoroso y misericordioso del Padre Celestial. La vez pasada que me tocó dar mensaje hablé del Alfa y la Omega. Finalmente la historia, la Biblia, la historia de todo el universo termina. ¿Cómo empezó? El Señor hizo los cielos y la tierra, y después vendrá cielos nuevos y tierra nueva con todas las características. Pero hay una sola diferencia entre ese primer versículo de la Biblia y el último. ¿Y sabes cuál es? Que cuando el Señor creó los cielos y la tierra, tú y yo no éramos sus hijos. Y todo este tiempo, toda esta grandeza de tiempo y todo lo que ha hecho el Padre Celestial para que en esa nueva tierra estemos tú y yo, es reflejado por esto también. Porque el Señor es tan bueno, el Padre es tan bueno, que envió a Jesús para que nosotros estemos sentados juntamente con Él en lugares celestes. La diferencia, tenerte a ti y a mí como sus hijos. Es maravilloso. Voy a usar, por supuesto, la carta de Efesios. Voy a leer del capítulo 2, el versículo 6 y el 7. Y dice, y juntamente con Él, habla de Jesús, juntamente con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si nosotros tenemos los ojos puestos en la situación actual, nos vamos a sucumbir en nuestra fe. Si ponemos los ojos en lo que nos está aconteciendo mundialmente, individualmente, familiarmente o socialmente, se va a consumir nuestra fe. Y lo que el Señor está haciendo el día de hoy, el Padre te va a dar el mensaje para que no olvides quién eres, para que no olvides por qué hizo lo que hizo. Y porque lo más importante es que tu lugar ya está reservado en esos lugares celestiales, a los que podemos acceder hoy por medio del Espíritu Santo y decir, Señor, tu presencia es maravillosa.
No podemos estar más cerca hasta que abandonemos este cuerpo. Y será entonces el gran gozo de nosotros de ser resucitados y ser presentes en este lugar, pero el lugar ya está, espiritualmente hablando, tenemos ese acceso a él. Costó mucho y tienes acceso a ese espacio y a este lugar, al lugar santísimo. Y fíjate que la palabra que dice aquí nos hizo sentar. Te voy a decir exactamente 3 cosas que significa sentar, ¿sí? Esta palabra significa estar en quietud. Empieza a recibirlo, aunque estés de pie ahorita o acostado, no importa. Es estar en quietud. Cuando te sientas a esperar a un médico, estás ahí sentado. Significa también algo muy importante, que es morar. Moramos en los lugares celestiales. Moramos continuamente. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Es una condición permanente desde que nacimos de nuevo. Estamos en quietud y moramos en su presencia. Vive el Señor, en cuya presencia estoy, y aún mucho más, de otra forma muchísimo mejor que la que fue usada en este versículo del Antiguo Pacto. Porque no es estar en su presencia, también es Él estar en mí por su Espíritu Santo. Y nuevamente el énfasis de que el Antiguo Pacto quedó anulado por un nuevo y mejor pacto. Y a veces vemos con sorpresa a las personas que vivieron antes de que viniera el Señor y su fe y sus, la unción que tenían y todo, pero el hecho de ser nacidos bajo el nuevo pacto y estar viviendo estos momentos en donde ya se va a manifestar nuestra redención, es algo muy privilegiado. Entonces, y significa también algo muy importante, permanecer. Y sí, hemos visto a quien no ha permanecido. Hemos visto, pero finalmente aquí estamos. Aquí estamos tú, yo y el resto de nuestros hermanos en diferentes partes del mundo. Porque sabes que ese deseo de permanecer, Él pone tanto el deseo como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Él pone el deseo que tenemos de permanecer y nos ayuda a hacer lo posible por su buena voluntad. Ahora les voy a hablar un poco y vamos a usar Hebreos 8, versículo 1. Y nuevamente la comparación justo en el libro de Hebreos con el antiguo pacto y este nuevo y mejor pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos a tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra
del trono de la majestad en los cielos, el cual se sentó. Posición de descanso. Se sentó. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Nuevamente, el tabernáculo de Moisés y el que quieren levantar nuevamente el tabernáculo y demás. Nosotros pertenecemos a este tabernáculo que en su momento Moisés obedeció al pie de la letra para hacer el tabernáculo. Fue dictado de esta forma, pero este tabernáculo no se va a acabar. Tenemos que recordar que en el siglo 70 se cumplió lo que dijo Jesús. Y finalmente el tabernáculo de Israel fue destruido y aún no existe. Y no han podido hacer sacrificio. Y nuevamente volteamos a ver el nuevo pacto en el que estamos tú y yo, que es un tabernáculo no hecho por la mano del hombre. No tuvo Dios que decirle, hazle, lo hizo el Padre Celestial a través de esta obra de Jesús. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Y hay una cosa muy importante aquí, que podemos ver en el antiguo pacto, que el sacerdote jamás se podía sentar. En todo el evento que había para entrar al lugar santo y al lugar santísimo, el sacerdote tenía que mantenerse de pie y repetir eso cada año. Y el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Y el primero que descansó porque terminó con todo lo que debía hacer, todo lo que el Señor le encomendó hacer, fue Jesús. Y Jesús está sentado. Y esta es la realidad espiritual de quienes somos. El que es nacido de carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nuestro espíritu está y debe estar sentado, en quietud, en permanencia, en descanso. Qué difícil ahorita tener estas cosas. Pero si queremos dar gloria a Dios, tenemos el querer y por su gracia tendremos el hacer. De tal forma que aunque las cosas vayan aún peor y peor, el Señor nos concede a ti y a mí por su fidelidad que continuemos confiando, creyendo y siguiéndolo a Él. Y no dejándonos llevar por cosas que pasan físicamente hablando, sino más bien ve al Señor de gloria en gloria, no tanto en eventos, sino en esta relación inquebrantable. Inquebrantable. En renuevo de amistad jamás buscamos tener un techo, porque eso es tierra. Y la forma de hacerlo era pedir y no. Porque nosotros tenemos el techo de Dios, tenemos el techo del cielo y cielo abierto. Y cielo abierto.
y estamos reunidos dos o más, y el Señor está entre nosotros. Voy al versículo de Juan 19:30, y aquí solo voy a decirlo brevemente. Cuando Jesucristo dijo consumado es, fue porque se cumplió todo, absolutamente todo. Él cumplió absolutamente todo lo que tenía que darse para tu salvación y la mía. Él cumplió absolutamente todo. Y podemos entender, siendo humanos, que Jesucristo pasó por tentaciones y todo el tiempo, desde que inició su ministerio, Satanás vino a tentarlo. Y al final también tuvo la tentación. Tuvo la tentación porque estando en este cuerpo sabía lo que venía. Y finalmente Jesús, por amor al Padre y por obediencia, hizo esto para que tú y yo podamos tener también esta conciencia y esta vivencia de reposo y paz. Porque Jesucristo hizo todo. Hay alguna canción que estaba escuchando hace un par de días y decía, acuérdate de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. ¿Sí? Y la cantó alguien en algún momento en la que estaba pasando algo terrible en los Estados Unidos. Y pues estando allá, todo el país estaba en un caos. Pero no se refiere a esa misericordia, porque la misericordia del Señor está comprobada y es Cristo Jesús, resucitado y sentado a la diestra de Dios. Y la misericordia del Señor es ese maravilloso momento en el que te es revelado que necesitas un Salvador. Y no tenemos que recordarle al Señor de sus misericordias, porque ya las hizo. Y por eso Jesús está sentado y desea que le demos gloria sentándonos en este planeta, independientemente de las cosas, de lo que vemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos o de lo que hacemos. Jesucristo finalmente lo mostró. Y Él dijo en Juan 14:1, no se turbe su corazón. Jesús ya se iba a ir. Jesús ya se iba a ir. En cierta forma, pues, nada que ver con lo que Él pasó, ¿verdad? Pero Jesús les dijo, no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y ahí estamos tú y yo. Y Jesús nos dejó al Espíritu Santo, enviado por el Padre Celestial. Que finalmente el Espíritu Santo lleva más casi 2000 años habitando en los hijos de Dios a través de la redención de Jesucristo. Aunque Jesús estuvo nada más
viviendo en este planeta 33 años. El Espíritu Santo sigue clamando y la iglesia sigue clamando diciendo, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Pero en ese descanso, en esa morada, en esa garantía, aquí puedes perder muchas cosas, aquí te pueden quitar muchas cosas, pero lo que es tuyo y que Jesucristo está preparando tu morada allá. Habla nuevamente del corazón de un padre de hacer un gran hotel para que haya lugar para todos sus hijos, que vamos a hacer millones de millones por los 21 siglos que hay, más los del antiguo pacto que tuvieron fe. Y Jesús se preparó y Jesucristo lo vivió y pasó noches en vela aquí en el mundo para que se manifestara el Padre. Continuamente Jesús oraba para estar listo para abrir este camino al cielo. Porque el camino al cielo no se abrió de allá para acá. El Redentor tuvo que abrirlo con su sacrificio extremo. Y habiendo quedado solo, humillado, murió de una forma terrible. Y después en justicia fue resucitado. Entonces los enemigos de Jesús son el pecado y la muerte. Y han sido vencidos por Jesús. Por esto podemos tener esta certeza de permanecer en paz, porque estoy sentada junto con Él en lugares celestiales. Permanecer en seguridad, permanecer en descanso, permanecer en certeza, no en esperanza. Espero que no, con la certeza absoluta de que el Señor no miente. El primer hombre que tuvo fe fue Abraham. Y dice claramente, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y es momento, más que antes, más que hace 2, 5 o 10 años o 30, de creerle a Dios y perseverar en creerle a Dios. Y es su gracia la que nos ha mantenido. Y tenemos acceso a estas grandes bendiciones de Dios en todo. Por eso Jesucristo decía, no te preocupes del día de mañana. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Tampoco está diciendo, échate a la hamaca. Pero esas preocupaciones nos quitan esta permanencia, esta tranquilidad, este descanso. Es que tengo que hacer esto tal día porque ya hoy qué día es. Jesús lo dijo claramente, día a día, un día a la vez. Y se necesita fe para hoy. Y esa es la permanencia. Y la permanencia también de aquietar nuestro corazón, porque sí ha habido una multiplicación del mal
Y si con algo estamos batallando, es con la cuestión del perdón. Porque sí ha habido una serie de cosas que nos están o nos hicieron últimamente y hay que permanecer perdonando como fuimos perdonados para poder permanecer en ese descanso y en esa quietud en nuestro espíritu. No somos nadie para retener los pecados de nadie. Y el que no perdona es esclavo de la persona a la que no perdona. El que sigue volviendo los ojos atrás es esclavo de lo que pasó. Y yo he pasado por estas cuestiones y lo entiendo bien. Y sé que tú has pasado por estas cuestiones porque estamos en comunicación y sabemos cosas terribles, cosas injustas, cosas crueles incluso. Perdonemos, aunque no nos pidan perdón. Perdonemos, aunque continúen diciendo cosas y demás. Debemos permanecer. Que ninguno tome nuestra corona. El ser rey y sacerdote es en ambos sentidos diferente. El rey, el que seamos reyes, es para tener autoridad sobre el reino de las tinieblas y sobre el pecado, para no caer en pecado. Y el sacerdote es el que ora por el que te hizo daño y quizá solo esta vez va a haber alguien que ore por esa persona. Es vital ahorita el ubicarnos donde estamos, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. En estos tiempos de turbulencia, en todos los sentidos. Porque finalmente esto es el misterio de su gracia, de lo que hizo Jesús. Voy a leer ahora Hebreos 10, versículo 11 a 13. Y habla de, no lo voy a leer completo, yo lo puedes verificar ahí en tu Biblia, siempre verifica lo que estás oyendo, que esté en la Biblia. Si no está en la Biblia, por más bonito que suene, por más único que suene, no es palabra de Dios. No es palabra de Dios. Jesús entró una sola vez. Y en una sola vez, pasando por la cruz, exhibió a sus enemigos. Y el Padre le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre Celestial es el que está llevando a los enemigos de Dios
y nos llevó a ti y a mí en algún momento siendo enemigas de Dios y pasar a la maravilla de ser y de que Jesús nos diga amigos. Ahora los llamo amigos, no siervos, porque ustedes saben lo que hago. Pero en ese momento fuimos llevados como estrado de los pies de Jesús y ahí alcanzamos misericordia. Y es este evento, te exhorto, continúa compartiendo el Evangelio, continúa hablando de la salvación, continúa hablando de las promesas, continúa hablando de que ya viene el fin de este mundo. Pero la vida eterna, esa nadie la puede detener y nadie la puede quitar. Continúa, y si no lo haces, hazlo, porque ciertamente el Señor nos va a pedir cuentas de esta generación. Vamos a dar cuentas de esta generación, y no hablo de los de mi edad o de tu edad, porque tenemos diferentes edades, sino de las personas que están a nuestro alrededor y que tienen derecho a escuchar el Evangelio. Porque finalmente fue una orden de Jesús. Vayan y compartan el Evangelio a todas partes. Se siembra la semilla y regresa al Señor siempre, de una forma u otra, pero teniendo esta paz, esta certeza, este reposo, esta bendición tan grande de estar sentado, y ni siquiera vamos a llegar a decirle, te vas a ir al infierno porque eres pecador y porque haces. Porque ninguno de nosotros podemos hacerlo así, porque estaríamos olvidando de dónde salimos. El Evangelio se comparte en paz para los que hacen la paz. Y esa paz es estar a cuentas con Dios. Y solo se puede permaneciendo en el camino. Y después de que el Señor de una vez le dijo, hasta que ponga por estrado tus pies, ¿sí? El pecado y la muerte, el pecado y la muerte. Y fuimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Y es entonces cuando ya formamos parte de los que estamos sentados en lugares celestiales. Y tenemos la autoridad para decir al pecado, pecado, y tenemos la autoridad para decir, sal de esta persona en el nombre de Jesús para liberación, y tenemos la autoridad para orar y recibir respuesta. No hay algo más desesperante que estarle marcando a alguien y que no te conteste. Pero con el Padre Celestial, a través de esta relación, que jamás se va a romper. Porque así como un padre siempre va a ser papá, aunque ya sea abuelo, bisabuelo, tío, siempre va a ser papá. El Padre Celestial siempre va a ser nuestro Padre. Y podemos ir a Él y nos escucha. No te permitas ausentarte de la presencia del Señor. No te permitas no orar un día, dejar un día sin alimentarte de su palabra, sin orar,
sin estudiar de la palabra de Dios, porque los que no lo están haciendo se están quedando dormidos y muchos ya se quedaron atrás. Y el Señor está haciendo una separación ahora entre los hermanos que se quedan después del rapto y los que se van. El Señor está separando las ovejas de los cabritos. Perdona a los cabritos. Bendice a los cabritos. Porque si no se arrepienten, la van a pasar muy mal. El Señor está haciendo una distinción. ¿Eres o no eres? ¿Te dan en una mejilla y pones la otra? ¿Te quitan la capa y también le das la túnica? Dices que no es injusto, que es injusto y quieres, ahora se amuelan porque estamos así. Estamos así. Ya no es necesario decir las cosas que están pasando. Ya todos lo sabemos. Y la forma en la que se traía a los enemigos delante de sus pies, porque si hay algún enemigo de Dios y el original pues fue Luzbel, ¿verdad? Y sabemos que su destino, junto con toda la tercera parte de los ángeles que se fueron con él también en rebeldía, ya va a tener como destino el lago de fuego y también los enemigos de Jesús van a ir al lago de fuego. Los que no lo obedecen, los que no actúan y no dan fruto, los que no fructifican, los que no dan lo que recibieron, sino que causan y hacen juicio a diestra y a siniestra, como si fueran diositos. Y así van a ser puestos. Fíjate que en el Antiguo Testamento, cuando traían al rey a los encadenados, a los enemigos encadenados, había algo que hacían los reyes y era ponerlos boca abajo y se subían en su espalda. Se subían en su espalda. Y eso es lo que va a suceder. A los pies de Jesucristo, los que nunca alcanzarán salvación porque no fueron ni llamados, ni escogidos, ni alcanzaron la misericordia y gracia del Señor a causa de que el Padre Celestial lo decidió así. Punto final. Efesios 1, 20 a 23. Le voy a leer rápidamente. Opera en Cristo el poder de la fuerza de Dios. Operó en Cristo resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. ¿Sí? En los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poderío y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo para el presente siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Por eso es importante estar continuamente mirándonos en el espejo de la palabra de Dios, con esa disposición, para que estemos en lugares celestiales, sentados en permanencia, en fruto, en espíritu y en verdad. En espíritu ya lo somos. En verdad es con respecto al pecado. Esa tentación, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Podemos enojarnos, pero no pequemos. Y si pecamos, perdonar antes de que se ponga el sol. Y hay una parte importante que quiero también mencionar. Está en, no terminé de leer. La cabeza, como cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. A la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Hebreos 4:1 habla de la promesa de entrar en su reposo y que muchos parecen que no lo han alcanzado. Tenemos este derecho. Allá, pues ya no se va a necesitar ese reposo. No, ya no va a haber ni muerte, ni enfermedad. Hay gente que dice, te quiero servir de ahí, de estar. No, hay que servirlo aquí. Sírvelo aquí. Porque lo que hagamos aquí se va a reflejar en el eco de nuestra eternidad. Lo que hagamos para el Señor aquí. Es que no me gusta hacer eso. Hazlo para el Señor y te va a dar sentido de lo que haces. Hazlo para el Señor. Y voy a citar también el Antiguo Testamento, porque tenemos formas de ver esta promesa. Números 13:33. Es cuando Moisés envía a los 2 espías a que le den un vistazo a la tierra de Canaán. Envía a 12. Y regresan, y 10 de ellos dicen, vimos gigantes, hijos de Anac, y éramos, a nuestro parecer, como langostas. A nuestro parecer, renuevo. Si el Señor conoce renuevo por los corazones, que estamos en renuevo, vamos a poner la mirada en lo que es a simple vista o de acuerdo a yo lo interpreto como estos 10 espías, porque a nuestro parecer éramos como langostas y así les parecíamos a ellos. Es que ve qué ridiculez. Ve qué ridiculez. Transmitiendo. ¿Sabes qué? El Señor está con nosotros.
porque somos de los que vamos a entrar a la tierra de Canaán, porque vamos a permanecer en este reposo de la confianza y de la certeza de lo que ya es y pronto será. No te dejes minimizar cuando Dios ha hablado de ti vida. No escuches al que te quiere condenar cuando el Señor te ha perdonado. No escuches corazones rencorosos para que no te muevan de esta permanencia. Cuida lo que escuchas. Cuida lo que hablas. Es sumamente importante. Sumamente importante. Y si dices otra cosa que esté mal, discúlpate, arrepiéntete, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Pero no somos una pequeñez. En el cuerpo de Cristo, eso no es así. Mira, te voy a decir algo. Me encontré un video de George MacArthur. Fue un mensaje que dio hace muy poco. Y el mensaje fue idéntico, el mismo tema y el mismo enfoque que el que nos dio nuestro pastor hace 2 o 3 semanas. Porque el Espíritu Santo es el mismo. No te dejes apantallar. Lo que se ve es lo que se va a quemar. No te dejes distraer. Todo lo que nos rodea va a ser pasado por fuego. Inviértele a tu calidad de vida espiritual. Inviértele. Es que no tengo tiempo, levántate más temprano. Y pasa más tiempo con el Señor. Y si estás sirviendo al Señor, nunca le des más importancia a lo que estás haciendo para el Señor que al Señor de la obra. Nunca le des más importancia a lo que estás haciendo para el Señor que al Señor de la obra. Podemos ser muy activos, pero podemos estar descuidando lo mejor, que fue lo que María escogió, a los pies de Jesús. No estoy hablando de que no cumplamos con nuestros deberes, nuestras obligaciones y lo que nos toca hacer. Y para finalizar, Juan 5 del 8 al 12, y te lo resumo. Es sábado y hay un hombre en un lecho porque es paralítico. Y Jesús, que le encantaba trastornar a los fariseos y a los publicanos y moverles el tapete, oró por él y le dijo: levántate,
toma tu lecho, o sea, el lugar donde descansas, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y por qué se concluye? ¿Por qué estoy usando este versículo y este pasaje para terminar de redondear el mensaje? Porque finalmente le está diciendo, tienes tu derecho a descansar. Llévate el lugar donde descansas. Digo, descansaba ahí porque no estaba paralítico. El Señor lo habilitó, pero se llevó su lecho. Toma tu lecho y vete a tu casa. Me imagino que lo llevaban, lo ponían ahí todos los días, no lo sé. Pero este reposo, este descanso debe permanecer en ti de continuo. Lo alcanzamos ya espiritualmente. Cuida tu intimidad con el Señor de tal forma que las circunstancias no opaquen esta verdad por las cosas que se ven, que no son eternas y son temporales y son pasajeras. Te bendigo de todo corazón. Terminamos el día de hoy. Recuerden que tenemos ya nuevamente las clases, que es maravilloso porque vamos a ver la providencia del Señor, pero con algunos de la historia de la Biblia, de Israel, y cómo el Señor hace las cosas providencialmente espléndidas y ayer tuvimos una experiencia maravillosa de ver la gloria de Dios acá, porque pasó algo que no pasa. El Señor es bueno, es fiel, y con esta serie que estamos aprendiendo vamos a tener más claro el cómo permanecer en este reposo, porque la providencia del Señor, si ya nos contó el final de la historia, y la Biblia lo dice, aflicción, sí, pero Jesús ha vencido al mundo, y lo veremos de gloria en gloria, en medio de esta crisis que puede estar pasando, pero nosotros en este reposo y en esta permanencia de vida. Te bendigo.